Lo que debes saber sobre las reformas liberales y su implementación a mediados del siglo XIX en Colombia, la relación con la corona española y las construcciones e independencia de la República de Colombia. Las reformas liberales fueron una serie de cambios en el sistema de país colonial en materia social, económica y política. En este sentido, se dan cambios constitucionales y discusiones antes de su implementación, posteriormente disputas económicas con la colonia e internas en el territorio en los modelos centralistas y federalistas. También como tales procesos ayudaban a fortalecer la creación de un país. Los procesos de constitucionalidad en Colombia se establecen hacia 1811, cuyo presidente fue Camilo Torres, con la aparición de la Carta de Cundinamarca y el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, cada una con una amplia brecha estructural debido a los pensamientos centralistas y federales en el territorio. Los primeros establecían una combinación entre monarquía y república, proclamando el reconocimiento de derechos civiles, elecciones indirectas, audiencias públicas de juzgamiento, la abolición de la tortura. Mientras que los federalistas proclamaron el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, gracias a un pacto entre cinco provincias, discrepando el centralismo de Cundinamarca y que tuvo lugar a 3 enmiendas, apelando a los principios fundamentales del modelo federal. Simón Bolívar hace el llamado de extrema urgencia a una asamblea exigiendo nuevos cuerpos de leyes, la actualización de la Constitución de 1811 a las condiciones imperantes y un sistema federal adaptado para el país. Es así como hacia 1819 surgió la Gran Colombia, en donde se adhirieron países como Venezuela y la Nueva Granada mediante la Ley Fundamental de Angostura, considerada como la primera verdadera Carta Nacional y Republicana que permitió provisionalmente junto a la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia dar paso a la Constitución de Cúcuta proclamada el 30 de agosto de 1821. La Constitución de Cúcuta, establecida bajo una estructura republicana y nacional, se le consideró completa y sólida, ya que su estructura acorde con las necesidades del país para dicha década. En 1830, tras la separación de la Gran Colombia y todo lo que conllevó, así como el auge de la formación liberal y conservadora, la Ley Fundamental de la Nueva Granada de 1831 determinó que las provincias del centro de Colombia entraban a formar el estado de la Nueva Granada. Santander fue el primer presidente constitucional de dicho estado. Después de que la Constitución de 1843 fortaleció el poder del presidente con el fin de lograr mantener el orden en todo el territorio, viene una Constitución de 1853 sometida por la crisis del medio siglo. En ella se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres, se impulsó el voto popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad administrativa fue un hecho. A partir de esta Constitución se fue estipulando la condición al capitalismo, también debido a la fuerte y crítica situación económica dentro del país y la fuerte influencia del capitalismo traída desde Norteamérica y parte de Europa. Colombia sufre lo que se conoce como la recepción de la ideología liberal. Desde 1847, en esa misma vía, Tomás Cipriano de Mosquera fue instaurando los principios liberales con respecto a la dirección del Estado, con una fuerte influencia de la iniciativa privada, planteando que el crecimiento del comercio internacional daba crecimiento a la propia economía. De esta manera, inicia la eliminación y medidas arancelarias traídas de la corona, que obstaculizan y restringen el comercio exterior. En 1848 era de gran importancia la salida del monopolio de los que se consideraban los bienes más importantes de comercio, el tabaco y el aguardiente. Así que se dicta la salida de este monopolio, sujetando a las exportaciones de estos bienes. Ya, junto con la administración de José Hilario López, se multiplican los esfuerzos de romper con las prácticas coloniales, ya que se erradica sustancialmente la esclavitud. En 1853 desaparecieron finalmente los monopolios de aguardiente a raíz de los impuestos planteados hacia los mismos. En esa misma lógica de la descentralización administrativa, no se daba solo en la tributación o economía, bajo el mandato del conservador Mariano Ospina Rodríguez y la introducción de una estructura jerárquica. En la Constitución de 1858, el país es llamado oficialmente Confederación Granadina,
quien había sido conformada al inicio por Panamá en 1855 y que al poco tiempo incluyó también a Antioquia, Santander, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Magdalena, enmarcada por el liberalismo radical laico, libertario y librecambista. Vendría la Constitución de Río Negro en 1863, donde el país es oficialmente llamado Estados Unidos de Colombia el 13 de febrero de 1863, la cual fue promulgada el 8 de mayo por los liberales radicales. Proclamó la libertad de pensamiento, libertad para trabajar, libertad de imprenta, libertad para viajar por el territorio, entrar o salir de él, libertad de enseñanza y muchas más. Estableció un sistema federal con una presidencia central y sin posibilidad de reelección inmediata. La elección del presidente de la Unión era indirecta. La coalición de conservadores y liberales moderados que dio término a la hegemonía liberal y que llevó al poder a Rafael Núñez desmontó la Constitución de Río Negro. El país es llamado oficialmente República de Colombia con la Constitución de 1886. Sin embargo, surge una pregunta: ¿cómo era la relación con España en este proceso y cómo se gestó la independencia de Colombia? En la Nueva Granada, luego del crecimiento tanto económico como demográfico, se vinieron dando debilitamientos con respecto a los lazos con España. Había intereses contrapuestos entre los americanos y la monarquía imperante. Un ejemplo de ello fue la restricción comercial que ya mencionamos. Sin embargo, esto venía cocinándose desde mucho antes, desde 1781 con la rebelión de los comuneros, producto de las imposiciones fiscales decretadas a comienzo de ese mismo año. Generaron descontento entre los criollos. El encarecimiento de los productos dada la alta impositiva fueron el inicio de manifestaciones por parte de los criollos y los mestizos. La provincia del Socorro, una de las más apeladas por el incremento impositivo gracias a la fibra de algodón, había quedado expuesta a la alcabala, cambiando así las condiciones manufactureras en el territorio. Todo este descontento se fue acumulando a tal punto de gestarse un gran movimiento. Se organizaron en asambleas populares o en comunes en las que se elegían a los criollos locales bajo los nombres de capitán. Tal fue el caso de Juan Francisco Bermeo. Con la ausencia del virrey y con una audiencia débil para tomar medidas, los comuneros emprendieron marcha hacia la ciudad de Bogotá, alentados con la consigna de viva el rey y muera el gran gobierno, pues alegaban la suspensión de ciertos abusos en específico, como el de los altos precios del tabaco y el aguardiente. Llegando a Zipaquirá, el ejército de 20.000 hombres se dividió y entablaron conversaciones con el arzobispo Antonio Caballero, pues la audiencia quería impedir a toda costa la entrada de comuneros a Bogotá. A pesar de haber llegado a ciertos acuerdos como la eliminación de impuestos por parte del arzobispo y la eliminación de ciertas exigencias menores por parte de los comuneros, el virrey desplegó fuerzas militares para disipar a los comuneros. Mientras tanto, en España, en 1808, Napoleón depuso al legítimo rey de España, Fernando VII, apreció a toda la familia real e intentó instalar uno de sus hermanos en el trono español bajo el nombre José I, lo que conllevó a un brote de protesta en España y al nacimiento de la Junta Central de Sevilla. Poco a poco se fueron debilitando, aclarando que el intento de Napoleón no tuvo ningún éxito del todo y todas las colonias quedaron bajo el control de las juntas, excepto Perú. A partir del 10 de mayo de 1810 se instauró una propia junta de Cartagena y a medida que las noticias se recibían en otras ciudades del virreinato se creaban más juntas. Hasta el 20 de julio de Bogotá impuso la suya jurando fidelidad a Fernando VII. Por otro lado, la Nueva Granada, donde se habían declarado su independencia gradualmente, pero fue interrumpida por la reconquista española en 1815 a 1816 por el ambiente debilitado por las discrepancias entre patriotas. Todo el periodo entre 1810 hasta la Reconquista fue llamado la Patria Boba. A pesar de las críticas a este periodo por facilitar la Reconquista por sus diferencias internas, pudo realizar avances importantes en temas relacionados con la esclavitud, temas administrativos, socioeconómicos y comerciales, como lo vimos anteriormente. Si bien las medidas reformistas no presentaron ninguna amenaza para la estabilidad política y social, las diferencias entre los centralistas y los federalistas empezaron a crear un clima no muy cálido en la Nueva Granada.
De igual forma, las discrepancias entre los criollos y los españoles se empezaron a notar más y con la ayuda de Bolívar y Santander en 1819 en la batalla de Boyacá se dice que se firmó la independencia de los españoles. Tenemos acá lo que debes saber sobre la construcción de la República de Colombia y su independencia. Pero, ¿qué ocurrió después de este proceso? Podemos ver tres aspectos. El primero, en materia poblacional. Según los datos censales, la tasa de crecimiento poblacional entre 1843 y 1912 fue cercana al 1.5% anual. Los principales cambios se debieron a las afectaciones económicas o situaciones de guerra civil. Las tasas de natalidad eran probablemente superiores al 4% anual. Esta alta natalidad se debía a la ausencia de medidas de control de los nacimientos y una elevada frecuencia de uniones tempranas. La mortalidad debía entonces estar cerca a algo por encima del 2.5% anual y se daba en la población infantil, debido a las enfermedades infecciosas y las epidemias internacionales. El crecimiento de las regiones fue distinto. Mientras que unas regiones crecieron de 3 a 5 veces su población, tales como Bolívar, Cauca y Antioquia, otras no alcanzaron a duplicarse. Tal fue el caso de Boyacá y Santander. Por tal motivo, la proporción de la población nacional se modificó y se dio una transformación en el proceso económico de cada región. La población colombiana de la segunda mitad del siglo XIX era rural y el principal núcleo urbano en esta época fue Bogotá y pequeñas localidades. En cuanto a la estructura ocupacional, predominó la actividad agrícola entre los varones y la elevada proporción de mujeres dedicadas a trabajos artesanales. La población colombiana de la segunda mitad del siglo XIX se caracterizaba por carecer de educación formal. Las escuelas funcionaban en forma casi exclusiva en los núcleos urbanos y su influencia no podía alcanzar a la gran mayoría de la población. La educación elemental se reducía a leer y escribir y a las operaciones aritméticas fundamentales. La educación secundaria, de orientación ante todo humanística, servía para preparar al ingreso de la universidad. La creación de la Universidad Nacional en 1867 permitió la consolidación de la profesión de ingeniería, cuyo impacto sobre construcción de carreteras y el desarrollo del sistema de transportes durante la época colonial y los primeros años de la República estaban enmarcados por una red de caminos de herradura que comunicaban a los principales centros urbanos. Los elevados costos de transporte reducían la movilización a largas distancias de mercancías de muy alto valor intrínseco, como el oro y los textiles. Hacia 1870, Colombia entró en la fiebre de los ferrocarriles y perdió casi todo su interés por las carreteras, por un lapso un poco mayor de 30 años. A partir de entonces, la acción del Estado se orientó a construir una red ferroviaria que, como la de carretera ideada en la década de los 50, uniera rápidamente las zonas de mayor actividad económica con los puertos marítimos. En segundo aspecto se da en materia de agro, donde se expandió la frontera agrícola hacia nuevas zonas del sur de Antioquia hasta Manizales y de Santander. El auge tabacalero de 1850 a 1875 se tradujo en la titulación de las tierras por parte de grandes inversionistas, que establecieron extensas propiedades cultivadas por arrendatarios de la región Amambela y en menor escala de Palmira. La tierra de propiedad privada representaba una proporción muy pequeña del territorio nacional. Esta propiedad se originaba ante todo en las mercedes de tierras, que consistía en la adjudicación de predios realizada en beneficio de los vecinos del lugar. A tales títulos podrían añadirse a los resguardos indígenas, considerados como propiedad comunal, y a partir de 1870 el contexto económico de la apropiación de baldíos se modificó, disminuyeron las concesiones a los colonos antioqueños y se reformó el interés de los grandes empresarios por hacerse a extensas áreas para su explotación directa. Y el tercer aspecto se da en el comercio exterior, que representaba el único mecanismo que podía producir estímulos notables para incrementar la producción agrícola, ya que la estructura económica del país limitaba en buena medida las oportunidades generadas en los mercados internacionales. Después de la fase de estancamiento que se caracterizó por la primera mitad del siglo XIX, las exportaciones colombianas vivieron una fase de expansión y diversificación entre 1850 y 1882. Este periodo se inició con una fase vigorosa de crecimiento centrada en las exportaciones de tabaco y, en menor escala, de quinoa y sombreros. El periodo de 1850 y 1859 fue de expansión exportadora.